Bien, buenas tardes, jóvenes, vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla compartida? Se ve, Inge, buenas tardes. Eso es, gracias, buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a utilizar ahora el libro. Estamos en el ejemplo 11.1. Ayer les había mostrado una implementación del método de Cross a una planilla electrónica. En ese caso era una planilla en Maple, que es un programa de matemáticas. Y reitero lo que dije ayer, es importante que todos tengan una planilla equivalente a esta en el programa de matemáticas que gusten. También vale la pena tener en la calculadora, pero la verdad es que en la práctica la herramienta con la que más trabajamos es la computadora, y eso incluye al examen. O sea, cuando llegue el momento del examen ustedes pueden ir con sus máquinas y desarrollar allí el ejercicio de cross. Como ya hemos visto en los primeros ejemplos, es un método que se lo implementa muy fácilmente y bueno, no tiene demasiada dificultad el mismo, pero sí vale la pena que uno personalmente haga la programación. Ahora, si van a utilizar un programa que ha sido desarrollado, programado por alguien más, bueno, revisen en detalle la programación, que todo esté bien, que no haya sorpresas, digamos, a la hora de utilizar el programa, y eso es. Entonces, en ese caso, pues igual tienen que testear el programa, ¿de acuerdo? Para eso están estos ejemplos que tenemos aquí en el libro. Este es muy importante, muy interesante. Vean, es una viga de tres tramos, trae empotramientos en los extremos. Desde un punto de vista del grado de hiperestaticidad, vamos a decir que esta tiene un grado alto de hiperestaticidad. Miren, tres reacciones, tres al otro lado, más dos hace un total de 8. Eh, un grado de hiperestaticidad de 5 en este caso. Utilizando un método como el método de fuerzas, acá la situación se complica porque en el método de fuerzas lo que se calcula es precisamente las fuerzas, las reacciones, y claro, este tipo de problemas, cuanto más hiperestático es el sistema, pues más complicado se hace cuando se utiliza aquel método. Pero en este otro método, más bien la situación se simplifica bastante. Y eso ya lo hemos podido evidenciar en el método dependiente de flexión. Acá rápidamente muestro, al haber tres barras, se calculan tres rigideces, se calculan los factores de distribución. Fíjense que en el extremo A y en el extremo D los factores valen cero. Los otros se calculan de la manera habitual, ponderando la rigidez, ¿no? La rigidez comparada con la rigidez total del nodo. Vean que acá, por ejemplo, están saliendo unos factores de 0,5 entre BA y BC, o sea, en este nodo B, el factor de distribución es 0,5 a un lado y 0,5 al otro. Lo cual no extraña, tratándose de una viga que tiene la misma sección y que tiene la misma longitud, 12 metros y 12 metros. Entonces las rigideces AB y BC son iguales. Por eso es que los factores han dado 0,5. Del otro lado, entre la barra de 12 metros y la de 8, pues las rigideces son distintas. Aquí podemos apreciar 4i sobre 12 y 4i sobre 8, ¿verdad? Entonces, claro, el factor ha salido distinto también, 0,4 y 0,6, pero siempre respetando que la suma de 1, ¿no? Entonces, como pueden ver, el procedimiento es exactamente el mismo que ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Incluso para la carga son las cargas habituales, ¿no? WL cuadrado sobre 12, el FEM debido a una carga distribuida, y PL octavos, el FEM debido a una carga puntual central, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los momentos. Y viene la tabla para que ustedes puedan hacer las verificaciones. La tabla con la estructura habitual del método, nodo, elemento o extremo, factor de distribución, el FEM, que llega a ser los momentos de partida, y el resto pues ya son las distribuciones. Siempre es interesante comparar el número de operaciones que se realizan hasta llegar al resultado final. Y fíjense acá
el momento de partida, el más grande, es de 250 unidades de momento. Y en la última distribución se ha quedado con un momento de 0.3. Si ustedes comparan 0.3 con 250, pues representa una fracción muy pequeña. Pueden dividir 0.3 entre 250 y eso da 1.2 dividido entre 1000, o sea, 1.2 milésimas. Ese es el error que se estaría cometiendo. ¿De acuerdo? Es una estimación del error. Entonces, claramente estamos bien al detenernos en esta línea 13, que es donde está mostrando el libro que procede a hacer la suma. ¿De acuerdo? Una vez se tienen los momentos, fíjense estos momentos, por ejemplo, en AB y BA llegarían a ser los de la barra AB que tenemos acá. Fíjense las flechas en celeste, 62.5 esta y 125.2 esta otra. Ambas han salido positivas y por eso el sentido es horario. Entonces el despiece habitual, faltan hallar los cortantes, esto se puede hacer sumando momentos e igualando a cero, esto ya lo hemos hecho varias veces. En la barra central hay que adicionar la carga distribuida y en la barra de la derecha la carga puntual. Estos cálculos son imprescindibles para poder obtener las reacciones y para poder obtener el diagrama de momentos. Y fíjense cómo el método como tal no es capaz de darnos esta parte del cálculo. Esto hay que hacerlo aparte. En una planilla de Excel o en una planilla de MATLAB se puede programar incluso para tener estos cálculos de las reacciones y de los diagramas de momentos y de cortante. Todo se puede programar, ¿no? Entonces lo ideal es tener esto más programado. Por favor, en el examen no me entreguen solamente la tabla de Cross, salvo que la pregunta diga solo muestre el resultado de la distribución de momentos. Pero generalmente lo que se pide es el diagrama de momentos, o sea, hay que llegar hasta acá. ¿De acuerdo? Fíjese que el diagrama es el típico, solo con la aclaración de que aquí está volteado, el positivo está hacia arriba y los negativos hacia abajo. Vean que en la parte donde la carga es distribuida, el momento es parabólico. Los momentos negativos más altos están en los apoyos, como tiene que ser, 125 y 281. Al tratarse de empotramientos, hay momentos en los extremos, 234 a un lado y 62 al otro, que por cierto, estos sí provienen de la distribución de Cross. El 62.5, fíjense, es este momento, y el 234.3 es este otro, ¿no? Hacia el positivo, el diagrama parabólico que ya mencionaba y un diagrama triangular con su pico justo en donde cae la carga puntual, o sea, justo aquí a la mitad. Entonces, un diagrama sumamente conocido, típico diagrama de cargas de gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien, quedan estos otros ejemplos más y quisiera mostrar este más del libro y luego regresar a la planilla. Este tiene una característica interesante que hace que el ejercicio sea más corto, más sencillo, pero a veces tiende una trampa a quien está solucionando el problema y por eso lo quiero mostrar. Salta a la vista que en este problema hay un voladizo, ¿no es verdad? Y bueno, ¿cómo se resolvería este problema? A ver, miremos con detalle. Es una viga que tiene 3 tramos, pero uno de ellos está en voladizo. Hay un par de apoyos móviles y hay un apoyo empotrado en D. Si miramos las inercias, son todas diferentes, ¿de acuerdo? O sea que son secciones distintas para las 3 barras. Y se está pidiendo, mire la pregunta, determine los momentos internos en cada apoyo de la viga que se está mostrando.
¿De acuerdo? A ver, aguárdeme un segundito, por favor. Bien, disculpa. Entonces, a ver, estábamos mencionando esta situación. Miren el problema este, trae un volado. Ya nos hemos topado con esta situación cuando utilizábamos el método dependiente de flexión. El problema del volado es que genera un momento que básicamente es fuerza por brazo. Acá, por ejemplo, esta fuerza de 2000 newtons eh, multiplicada por el largo del voladizo, que son 2 metros, bueno, genera un momento en el apoyo B. Por supuesto que el diagrama de momentos va a arrojar un momento en A igual a 0. Justo en el extremo del volado el momento vale 0, eso está claro. Y el momento es más fuerte en B y esperamos un diagrama lineal, ¿no es verdad? Haciéndose más grande el momento en B y siendo 0 en A. Ahora, ¿necesitamos un método especial para calcular el momento en el apoyo B? Pues la verdad es que no se necesita de nada sofisticado, es simplemente fuerza por brazo lo que hay que hacer. Eso sí, hay que tener un cuidado importante. Los diagramas de momentos traen los momentos internos en la estructura, o sea, llegan a ser las reacciones si ustedes quieren. Entonces, en el diagrama de momento hay que tener el cuidado de colocar el momento en el sentido opuesto a la acción, porque lo que estamos graficando son las reacciones. No sé si me dejo entender. Acá, evidentemente, el momento de la fuerza de 2000 en el punto B es un momento antihorario, ¿verdad? Pero la reacción llegará a ser un momento horario. Ese es el que tiene que entrar en nuestro diagrama de momentos y en nuestra respuesta. ¿No es verdad? Ahora, el hecho de que esta sea una viga continua, no hayan más elementos que lleguen al nodo B, obliga a que este momento de 2000 por 2 que tenemos del lado izquierdo del nodo B se iguale al momento del lado derecho del nodo B. Entonces, no solo que tenemos el momento a la izquierda, sino también tenemos el momento a la derecha de B. En cuyo caso, el método de distribución lo vamos a tener que aplicar únicamente para hallar los momentos a la izquierda y a la derecha de C y en el empotramiento D. Entonces, miren cómo se reduce el ejercicio, se hace mucho más sencillo. Y eso es gracias a la presencia de un volado. Entonces, si nosotros tenemos un voladizo, el cálculo es mucho más corto, mucho más sencillo, pero hay que tener, reitero, ese cuidado a la hora de dibujar los momentos. No equivocarse no confundir lo que es acción y reacción, en este caso, debido a este momento de 2000 en el volado. Vamos a los factores. Fíjense que dada esta situación, no sé si se logra notar acá, la rigidez del elemento AB podríamos calcularla, pero no es necesario. No es necesario. El elemento AB, o sea, no nos exige calcular nada. De AB sabemos todo. Entonces, únicamente vamos a analizar la distribución sobre BC y CD. Ahí está la rigidez KBC con la fórmula habitual, 4EI sobre L, y KCD con la misma ecuación. Vean asimismo los factores de distribución. Aquí nos muestra de un modo un poco diferente a lo habitual, pero vamos a ir analizando. En el extremo A, ¿hace falta calcular algún factor? Pues no, nada, no se necesita. En el extremo BA, justo acá, espero que se esté viendo el puntero, ¿ya? Justo aquí en BA, el factor vale 0. Vale 0. ¿Qué significa esto? Cualquier momento que caiga sobre el nodo B no se va a distribuir por igual, o bueno, según alguna regla del factor de distribución, parte a la izquierda y parte a la derecha de B, sino todo el momento tiene que recaer sobre el lado derecho de B. ¿Por qué no puede caer al otro lado? Porque ustedes se darán cuenta que estaríamos incumpliendo con una cuestión que es bastante obvia de la estática, que el momento a la izquierda de B tiene que ser simplemente 2000 por 2. Si yo hiciera una distribución de manera que momentos de la barra BC se transfirieran a la barra AB por la izquierda de B,
estaríamos trasladando momentos y salvo que hiciéramos el traslado de momentos hacia la izquierda de B y luego lo quitásemos en la misma magnitud, en cualquier otro caso se estaría llegando a un resultado equivocado. Entonces lo correcto en este tipo de problemas es en el nodo donde empieza el voladizo vamos a colocar una especie de barrera en nuestro algoritmo de distribución. Ningún momento va a pasar a la izquierda, a la barra AB. Ninguno. ¿Eso cómo se controla en la tabla de distribución? Pues se pone un factor de distribución 0 en el extremo BA, aquí, 0. Y por lo mismo, a la derecha, el factor tiene que valer 1, no puede ser otro. 1. Eso es lo que se está mostrando aquí. Del resto, pues hay que utilizar la regla habitual nomás. En CB, que sería el lado izquierdo de C, fíjense la distribución como se calcula, da 0.484 y a la derecha su complemento, 0.516. En cuanto al empotramiento, recordar que el empotramiento es infinitamente rígido y que por lo tanto, al dividir entre infinito, esto da 0. El factor de distribución en el empotramiento vale 0, que es otra forma de decir que nada se va a trasladar hacia ese extremo. ¿De acuerdo? O sea, este factor de 0 obviamente condiciona nuestra distribución. Y habíamos visto que en los empotramientos siempre se coloca 0 a ese factor de distribución. ¿De acuerdo? Bueno, debido aquí dice debido al overhang, este overhang es el volado, ¿no? Debido al momento de volteo en el volado, el FEM vale 2000 por 2, el FEM en BA. El FEM en BA vale 2000 por 2. Y aquí justamente se nota esto que yo les estaba diciendo. Positivo es horario y el momento que hace esta fuerza de 2000 es negativo. Entonces, claro, uno pensaría que hay que poner 2000 por 2 negativo, pero no. El momento en BA es 2000 por 2 positivo, porque lo que entra como FEM es la reacción. Entonces, 4000 positivo. Del resto no hay demasiada confusión. Aquí tengo una carga uniforme, WL cuadrado sobre 12, a la derecha de B y a la izquierda de C, como se puede apreciar acá. En ambos casos sale 2000 con el signo que estamos viendo. Una vez hecho eso, vamos a la distribución y la distribución la tenemos acá. Vean cómo se pone un factor de distribución de 0 en BA y 1 en BC. Y en el caso de C, bueno, los que hemos copiado nomás, y en el caso de D el factor es 0 porque es un empotramiento. Este 0 implica que todos los momentos que lleguen al empotramiento se van a quedar ahí y no se va a tener que equilibrar nada. No hace falta equilibrar nada. Bueno, se colocan los FEMs de partida, este 4000, que es donde uno podría haber cometido algún error, poniéndole el signo negativo, pero no, ya hemos aclarado, es positivo. Y vean que el nodo B se equilibra con 4000 y menos 2000, eso da 2000 positivo, que se equilibra con 2000 negativo, el factor es 1, a la izquierda no va nada. Y en el caso de C, tenemos 2000 positivo más 0, o sea, sigue siendo 2000 positivo, que se equilibra con 2000 negativo, que va con un factor de 0,484 y 0,516. Y no hay nada más que distribuir, y como esto ya lo hemos visto antes, entonces es el mismo procedimiento, simplemente se traslada al extremo opuesto de la barra con un factor de 0,5, ¿no? Es el momento por 0,5, respetándole el signo. Y tenemos todo el procedimiento. Aquí no nos han contado los pasos, pero podemos ver en cada línea celeste que concluye una iteración. Entonces hay unos 4 o 5, alrededor de 9 pasos, 9 iteraciones, hasta llegar al último momento, fíjense, de 0.1. Habíamos partido de 2000, de 4000 el más grande, y ahora tenemos un momento de 0.1. Generalmente en estos cálculos, en un diagrama de cortantes o de momentos, tener un error de
un 1% es suficiente. Acá en el libro han llegado a 0.1 habiendo partido de 4.000. Ustedes dividan 0.1 entre 4.000 y eso sale del orden del 10.000. O sea, es un error muy pequeño, exageradamente pequeño. Entonces uno podía haberse detenido incluso antes, ¿no? Y claro, en el acumulado de los momentos, comienzo por ejemplo con -2.000, luego -484, etcétera, y vean cómo se va acumulando, aunque en esta fila, en el BC, vean cómo llega un momento y el mismo se lo quita de inmediato, llega, se lo quita, llega, se lo quita, al final se queda el -4.000 de inicio nomás. Pero es más notorio en CB y en CD, lo que quería decir, que el momento que se va añadiendo es cada vez más chico. Miren aquí donde estoy marcando, el momento que se ha añadido es de 7.1. Comparado con 2000 ya estamos hablando de un error por debajo de la milésima. Entonces ya ahí en este 7.1 nos podíamos haber detenido, pero bueno, aquí han seguido hasta llegar al 0.1. Cada uno tiene que decidir dónde se queda, pero repito, si su error bordea el 1%, es por demás la precisión, no se necesita seguir iterando. ¿De acuerdo? Dejo para que ustedes analicen el despiece y acá tenemos el diagrama de momentos que ya empieza a ser repetitivo, ¿no? Otra vez tenemos aquí una carga en la parte central, por eso es que hay una parábola y lineal en los otros sectores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa aclaración quería hacer acerca del volado, ¿ya? No sé si está claro para todos, si hacemos alguna consulta. Dije, disculpe, tengo dos consultitas. A ver. La primera consulta es el método de cross, al ser similar al método de pendiente de flexión, tampoco se puede implementar, ¿verdad?, en cerchas. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podríamos implementar asentamientos en el método de cross? Ah, ya, sí, son dos muy buenas preguntas. Sí, no está contemplado el tema de cerchas porque básicamente lo que hallamos son momentos flectores en los extremos de las barras y las cerchas se entiende que no trabajan a momentos flectores. Las cerchas trabajan solamente a tracción y compresión. Entonces no está hecho para eso. Ahora, el tema del asentamiento. En esta versión de Cross que yo les estoy mostrando no aparece el asentamiento. No aparece, ni como caso especial siquiera. Sí vamos a ver en cuanto a los pórticos con ladeo, que se puede introducir una alternativa. El procedimiento que vamos a ver en los pórticos con ladeo se puede aplicar para los asentamientos, que básicamente consiste en restringir el desplazamiento del nodo, colocar una restricción que impida que éste se desplace y luego introducir el desplazamiento como tal recién. Vamos a ver eso en pórticos, ¿ya? Pero no vamos a ver un cálculo con asentamientos en cross, ¿de acuerdo? Estaría limitado a vigas y a pórticos sin asentamientos y a lo mucho en pórticos se acepta el desplazamiento lateral. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Sí, aquí está. A continuación vienen las modificaciones del factor de rigidez. No vamos a mirar la teoría en detalle, pero sí este resultado que está resaltado aquí en el libro, que es la rigidez para el extremo de barra, o en realidad la rigidez de una barra cuando uno de los extremos está articulado. Ya no estamos en el empotrado, sino estamos en el empotrado articulado. Entonces cambia la ecuación. La deducción es idéntica a la que vimos en el método pendiente de flexión. De hecho, el 3EI es el mismo que hemos utilizado en la ecuación modificada del pendiente de flexión. Todo igual. Todo igual. El otro detalle es que el factor de traslado vale 0, lo cual significa que no se traslada nada.
Y eso tiene mucha lógica, porque si yo tengo un extremo empotrado y el otro es articulado, no puedo trasladar momentos a un extremo en el cual no hay, el cual es incapaz de soportar una rotación. O sea, no ofrece resistencia a una rotación, quiero decir, el apoyo fijo o el apoyo móvil en el extremo de la barra. Entonces, la primera diferencia está en el factor de rigidez. En vez de usar 4EI sobre L, ahora vamos a usar 3EI sobre L. Esto solo se aplica en las barras exteriores, siempre y cuando éstas terminen en un apoyo móvil o en un apoyo fijo. Y esto se puede aplicar tanto a vigas como pórticos. ¿De acuerdo? Ahí está. Hay un caso para viga simétrica, donde la rigidez es 2EI sobre L, pero este no lo voy a mostrar siquiera, porque, bueno, por mucho que sea simétrico el problema, la verdad es de que como no vamos a hacer el cálculo a mano, sino lo vamos a hacer con ayuda de una computadora, no hay mucho problema. Pero sepan ustedes que se puede agilizar un poco el cálculo aprovechando la simetría. Miren esta viga, por ejemplo, vanos iguales, o al menos los dos exteriores son iguales entre sí y las cargas son iguales entre sí. El vano central puede ser distinto, pero eso no cambia el hecho de que la estructura sea simétrica. Todo es simétrico. Y en esos casos se puede modificar el cálculo de la constante, ¿no? Para agilizar un poco los cálculos. Solo analizar la mitad de la viga, ya no toda. Pero repito, no es imprescindible esto. Yo puedo aplicar el método normal nomás para toda la viga. Total, lo voy a implementar con la computadora o con la calculadora. ¿De acuerdo? Bueno, un poco más de esto. Y ya está. Entonces vienen los ejemplos en los que se puede apreciar esta situación. Aquí tengo una viga con 3 tramos, la carga trapezoidal que se puede apreciar. Y bueno, es interesante este ejemplo. Miren cómo vamos calculando las rigideces. El extremo A, el de la viga, el de la barra AB, termina en un apoyo móvil. En realidad este es un apoyo fijo, termina en un apoyo fijo. Pero bueno, para esto da lo mismo si es apoyo fijo o apoyo móvil. Entonces esto nos da lugar a que la barra AB la podamos analizar como elemento que termina en un apoyo articulado. Y la rigidez, en vez de 4EI sobre L, va a ser 3EI sobre L. Como la luz es 3 metros, termina dando EI nomás, como se puede ver aquí. Esa es la rigidez AB. La rigidez BC queda como 4EI sobre L. 4EI sobre L. ¿De acuerdo? Solo que acá están utilizando, en vez de la rigidez para analizar toda la viga, aquí están utilizando el 2EI sobre L, que es la rigidez tomando solo la mitad. Vean la tabla de distribución de momentos, trae AB, BA y BC. Solamente AE, AB, BA y BC. Solo esos tres, pero miren cómo se facilita el trabajo. Partimos del FEM, se hace la distribución y no hay nada más que hacer. Ahí se queda. ¿De acuerdo? Yo voy a mostrar un ejemplo más largo que este y ya es una cuestión más personal, más de gusto. Yo particularmente no le presto atención a este ahorro de tiempo por la simetría de la viga. Total, calculo todo y porque repito, no lo voy a hacer a mano. En la realidad esto lo voy a tener ya programado, entonces no hace falta analizar solo la mitad de la viga y el resto completarlo por simetría, ¿ya? Pero bueno, por si a alguien le guste hacerlo de esta manera, pues tiene que tener el cuidado de cambiar la rigidez a 2EI sobre L y solo analizar la mitad de la viga, ¿de acuerdo?
Sobre esto mismo, sobre la aplicación del método modificado, quiero ahora mostrar un ejemplo. Entonces voy a dejar el libro, y nos vamos a ir otra vez a la planilla. Nuevamente estoy mostrando mi planilla. Seguramente ya se está viendo y recuerdo cómo venía el cálculo. A ver, vamos para arriba, lo que mostré como ejemplo 2, este problema 2 aquí. Esto he mostrado en la clase anterior. Claro, el asunto es que este apoyo C es un apoyo móvil y me permite ahorrar un poco de tiempo, tanto que si use pendiente de flexión o use cross, puedo ahorrar un poquito de tiempo. Quiero mostrar eso aquí, ¿de acuerdo? El cálculo sin la modificación al método es lo que he mostrado en la clase de ayer, donde lo más significativo está en el cálculo de la rigidez como 4EI y 4EI sobre la luz. ¿De acuerdo? Asimismo, el FEM se calcula para el caso empotrado-empotrado, todos. Y posterior a eso se entra a la tabla y se procede a la distribución. Fíjense la cantidad de pasos que necesito en este caso para llegar al resultado final, ¿no? Entonces, viene de a pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cálculos y saco los momentos que están aquí. ¿De acuerdo? Pero ahora veamos lo mismo con el extremo articulado. ¿Cómo cambiaría? A ver, empecemos. Primero que nada, limpiamos la memoria, restart. Luego colocamos las cargas. Aquí la única carga que tengo es 12. Esta planilla está parametrizada, es decir, yo puedo colocar el W que guste más adelante y esa es la gracia justamente de utilizar planillas. Ya está 12, las luces 5 y 2.5, lo estamos viendo. Y pasamos a los momentos. Pero resulta que ahora, de principio, el momento CD se toma como 0. Este momento a la derecha no existe, 0. Y solamente voy a considerar los otros 3. ¿Eso qué significa? Cuando vamos al cálculo de la rigidez de la barra AB, usamos la fórmula habitual 4EI sobre L. Pero cuando vamos a la rigidez de la barra BC, usamos 3EI sobre L. Entonces ahí está la primera modificación a la rigidez. Lo dejamos en función de EI porque después se va a cancelar y no hay necesidad de introducir EI. Ahora, ¿por qué 3EI en el caso BC? Pues simplemente porque la rigidez es la modificada para cuando hay un extremo articulado en la viga. ¿Sí? 3EI. Bueno, eso afecta al factor de distribución. En el empotramiento A, factor 0. En BA y BC, pues hay que usar la ecuación habitual de la media ponderada. Y en CB, ¿qué pasa? Bueno, en CB es 1, como siempre. Ahí está. Entonces tenemos las rigideces completas. El FEM, veamos, WL cuadrado sobre 12. Ocurre que el FEM está en este ejercicio en la viga que no se ve afectada, en la barra que no se ve afectada por el extremo móvil en C. Entonces el cálculo se hace de la forma habitual, WL cuadrado sobre 12. Si hubiésemos tenido que calcular algo en la barra BC, en la tabla de FEMs hubiésemos tenido que ir al FEM empotrado articulado. Entonces aquí no se nota ninguna diferencia. Bueno, a continuación se hace la distribución. Nodo ABC, extremos AB, BA, BC, CB. Factores en A 0, en BA 0,4, en BC 0,6.
Y en CB, bueno, se pone 1 porque eso es, el factor vale 1, pero lo más importante aquí es lo siguiente. Como el momento en la columna CB tiene que ser 0, fíjense cómo de partida, aquí en esta casilla, el FEM vale 0. Y a diferencia de lo que hemos visto antes, no va a caer ni un solo momento a la columna C. Claro, si revisamos nuestra solución de la otra tabla, aquí, esta es el mismo ejercicio, pero con el procedimiento sin modificaciones. Vean cómo el FEM parte de 0, pero va aceptando esta columna que llegue en momentos, pero acepta y el propio método hace que el momento que cae rápidamente sea equilibrado. Otra vez, cae un momento y rápidamente cae equilibrado. Al final, ¿cuánto da este momento? 0. Bueno, eso ya lo sabía de principio. Lo que ahorro en este otro procedimiento es que de principio yo sé que el momento vale 0, entonces ya para qué voy a ir trasladando. Es como si yo le pusiera una barrera entre la columna del BC y la columna del CB, colocar una barrera. Y nada pasa de la izquierda a la derecha. Todo se queda ahí. Entonces, con esa restricción, veamos cómo queda el problema. Tengo un momento de menos 25 y uno de más 25 aquí en el empotramiento. A la hora de equilibrar, resulta que el nodo A no hace falta equilibrar, porque el nodo A es un empotramiento. Pues lo dejo así. Mientras que el nodo B no es un empotramiento, hay que equilibrarlo. ¿Con qué? Pues si tengo 25 unidades de momento, pues acá, miren, menos 10, menos 15, suman menos 25. ¿De dónde vino esto? Simplemente es del factor de distribución 0,4 y 0,6. Nada más. Estamos equilibrando estos 25, 0,4 a un lado y 0,6 al otro. Ahora, a la hora de transmitir, tendría yo que trasladar del extremo BA, o sea, de este, hacia el extremo AB. ¿Se hace esa transmisión? Sí, está permitida. Coloco la mitad de 10.000, aquí abajo es menos 5.000. Y ahora viene la pregunta, ¿tengo que transmitir algo del otro lado, el menos 15.000 que está en BC? Pues la respuesta es no, no se transmite nada al otro lado. Le he puesto aquí una barrera, no llega a ningún momento. Entonces, conclusión, solo tengo un momento del lado izquierdo. ¿Ah? Y ahora yo tendría que pasar a equilibrar, pero así como no he equilibrado en el anterior punto, acá tampoco, porque este es un empotramiento. Entonces, en conclusión, el único momento que me quedaba, no lo tengo que tocar, no necesito modificarlo ni hacer nada, ninguna operación, porque ese momento cayó al empotramiento y ahí se queda. Y bueno, el resto de mi fila está vacía. Eso quiere decir que he terminado con la distribución. O sea, me ha tomado una operación o una iteración y nada más. ¿De acuerdo? Y de paso saco el resultado exacto. Menos 30 más 15 menos 15. Hace un momento teníamos menos 29.97, 15.055, menos 15.055. De paso, este es más exacto, porque está claro que no era 29.97, esto era 30. Y tampoco es 15.05, esto es 15. O sea, no solo que el método acelerado es más rápido, sino que es más preciso, eso más. Entonces conviene utilizarlo toda vez que se pueda. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta última parte? ¿Se ha logrado notar la diferencia? Bueno, yo espero que sí. Si hubiese alguna pregunta, por favor. Y que disculpe, por curiosidad, el método de pendiente de inflexión como el método de Cross, ¿se puede implementar a arcos? No, tampoco. Tampoco. Está hecho para vigas y para pórticos en realidad, ¿no? Sí.
Es un método que en su momento se usó para diseñar edificios y que hoy en día se lo sigue usando para edificios, ¿no? Y ya para otro tipo de estructuras, por ejemplo el arco o lo que mencionábamos hace rato, una estructura con asentamiento, hay que acudir ya a otros métodos, ¿no? Eso es. ¿Cuál es la gracia de este método de distribución? Es que es muy sencillo. Miren cómo esta tabla especialmente es muy notoria la situación. La distribución ha consistido en dos pasos, dos operaciones aritméticas que hemos hecho bajo el algoritmo de distribución y se acabó el ejercicio. Siendo que esta era una viga hiperestática que de principio se veía un poco más complicada, pero no, para este método no lo es. Entonces, es muy atractivo este método. Hay muchos constructores en el medio que tienen sus planillas, llevan consigo sus planillas en Excel y hacen sus verificaciones rápidas. Miren, ustedes tienen una viga de una estructura porticada, por ejemplo, ¿no? Como los planos que les he compartido al empezar el curso. Lo habitual es tener unos 4, 5, tal vez 6 luces, más que eso no es muy frecuente en un edificio normal. Entonces podemos agarrar plano por plano, pórtico por pórtico e ir haciendo el análisis con esto. Incluso se puede analizar viga por viga, no necesariamente el pórtico entero. Y hasta que uno esté cargando toda la estructura en SAP o en ETABS o en el programa que fuere de elemento finito, pues se pasa el tiempo. Es mucho más ágil esto. Entonces es una herramienta que la gente la utiliza para verificaciones. Está plenamente vigente. Si ustedes en el curso de hormigón tienen la oportunidad de estudiar con los handbooks, el handbook del ACI, por ejemplo, no se sorprendan de encontrar cálculos con cross. Hay muchos cálculos con cross. Esto se puede adjuntar a una planilla de cálculo de diseño en hormigón armado. Entonces ustedes tienen rápido los momentos y continúa su planilla de MATCAD o de Excel, lo que fuere, con el diseño. Bastante. ¿Ya? Bueno, si hay alguna otra pregunta o curiosidad, por favor. ¿No? Bueno, yo acá tengo algunos ejercicios más. Este es un ejemplo de una práctica pasada, ¿no? El año pasado en realidad, justamente tratando de calcular de manera o de demostrar una aplicación práctica de este tipo de cálculos. Esta es una viga extraída de una planta arquitectónica, donde pueden ver las luces. Estas luces ya no son luces de libro, ¿no? Ya no es como en el Hibbeler, que todo era demasiado perfecto. Estas ya son luces más realistas. Esta de 9.80, por ejemplo, es una luz bastante grande, una viga de 9,80 metros es grande. Entonces, para esta viga que tiene 4 tramos y 5 apoyos, 5 columnas, incluido un voladizo, pues se pide hacer el cálculo por cross, ¿no? Entonces hay que calcular desde el módulo de elasticidad, la inercia, acá me da la sección de la viga, 30 por 80, supongamos. Dicho sea de paso, una regla de predimensionamiento que se suele usar en hormigón es que si tengo una viga de luz como esta, por ejemplo, yo agarro la luz y la divido entre 10 o la divido entre 12 y eso me da más o menos un estimado del peralte de la viga. Entonces 80 centímetros es más o menos utilizar la regla de la luz 9.80 dividido entre 12 o entre 10, por ahí está. Si fuese entre 10 sería 98 centímetros, ¿no? Es una regla de predimensionado que funciona muy bien en la práctica.
Bueno, la carga lineal aquí viene como una combinación de carga muerta más carga viva. Ustedes reconocerán con la nomenclatura habitual D y SD, más la carga viva y con sus factores de mayoración habituales, 1, 2 y 1, 6. Además, en la realidad se hace una distribución de cargas. ¿Se acuerdan la primera práctica del curso en donde tuvieron que hacer una distribución de cargas a las vigas? Bueno, este ejemplo está relacionado con aquello. Fíjense, este 1,50 que se ve acá representa el ancho de aporte, el área de aporte, porque se entiende que estoy viendo una planta, ¿no? Debe ser esta la viga exterior, y estoy viendo una planta y me falta ver el resto de las columnas, pero aquí ya estoy analizando para un ancho de aporte de 1,50 metros. Entonces esta carga proviene de ahí. Una vez que tengo todo esto, puedo pasar al cálculo como tal. Entonces aquí tengo mi planilla y claro, un aspecto importante es cómo hacer encajar las cosas de un problema real a un problema, a un modelo como el que tenemos acá. Si ustedes notan, nosotros tenemos que decidir qué hacer con el extremo izquierdo, al cual se le está llamando apoyo A. En la realidad es una columna que se ha vaciado monolíticamente con la viga, con la losa, es una unión rígida y bueno, no es un empotramiento, pero si yo lo coloco como apoyo fijo, tampoco es un apoyo fijo, no es una articulación. O sea, en la vida real tengo una unión viga-columna que no es ni empotramiento ni apoyo fijo. Pero bueno, mi estática es limitada, la teoría es limitada y tengo que escoger o pongo empotramiento o pongo apoyo fijo, no tengo otra opción. Al menos para estos métodos que estamos estudiando acá no tengo otra opción. Ya en el método matricial tengo la chance de regular la rigidez, no poner rigidez infinita como un empotramiento ni rigidez cero como en el caso de un apoyo fijo, considerando las rotaciones en este caso, ¿no? Y se puede hacer. En SAP, por ejemplo, se puede regular esa rigidez, ¿no? Y colocar un intermedio. Pero si voy a utilizar estos métodos tradicionales, no tengo opción, tengo que escoger uno de los dos. Acá se ha escogido un apoyo fijo. El resto, los apoyos interiores, pueden ser apoyos fijos también o rodillos. Estos se parecen más a la realidad, no hay mucha discrepancia. El problemático es el de la izquierda, el A. Pero bueno, suponiendo que este es nuestro modelo, entonces aquí pasamos, Start, introduzco mi carga. Por cierto, mi carga es uniforme. En la realidad estas cargas distribuidas suelen ser uniformes. Aquí me salió 2791, entonces coloco 2791 de carga. Las luces, bueno, 494, 980, etcétera. Voy a colocar todas mis luces acá para este cálculo real. Las rigideces, ya que dije que el apoyo A es un apoyo fijo, entonces puedo usar 3EI sobre L, mientras que el resto todas vienen como 4EI sobre L. Le doy un Enter y ya tengo mis rigideces. Fíjense que no me he preocupado del EI. Habitualmente el EI se cancela, entonces por lo general no es necesario calcular. Los factores, ahora sí tengo varios factores, porque son muchas barras, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y cada una con dos extremos, ¿no? 10. Quizás el voladizo lo pueda obviar, el extremo en F no hace falta que calcule, entonces menos un cálculo que haya que hacer. Pero bueno, el resto hay que calcular. Y aquí están los factores: 1 para el apoyo fijo, el resto con la fórmula habitual de la media ponderada, o sea, del factor relativo, mejor dicho. Rigidez entre rigidez total, rigidez entre rigidez total. En el caso ED, ¿dónde está el ED? Vamos a ver. Aquí. Reconocemos el mismo problema de hace un momento, el voladizo. Entonces, a la derecha de E, el factor tiene que valer 0, lo cual significa que en ningún momento lo vamos a trasladar a la derecha de E.
¿Por qué? Porque el momento ahí se calcula simplemente como fuerza por brazo. En este caso tengo una resultante de la carga distribuida, su brazo está justo a la mitad de del tramo EF, y bueno, fuerza por brazo, y eso es todo. Entonces el factor tiene que valer 1, y sobre el voladizo el factor tiene que valer, a la derecha del apoyo E, y a la derecha tiene que valer 0, y a la izquierda tiene que valer 1. El extremo F no cuenta siquiera. No cuenta, fíjense, aquí faltaría el extremo FE, no cuenta porque ese definitivamente vale 0. Entonces tengo todos mis factores de distribución aquí recalculados, todos. Los FEMs, todos van con la fórmula WL²/12, salvo el primero. ¿Por qué? Porque tenemos un extremo articulado, y el FEM para empotrado articulado, pueden revisarlo en las tablas, es WL²/8. Y ese FEM solamente va al extremo interior. Fíjense aquí en BA, es decir, solamente de este lado, BA. Del otro lado, en el AB, no hay FEM, porque lo estamos tomando como extremo articulado. Empotrado en B, articulado en A, solo tengo momento FEM en B, no tengo otro lado. Ese es el único cuidado adicional que hay que tener. El resto de los FEMs todos vienen de la forma habitual, WL²/12. Y claro, como aquí tengo distintos L's, entonces los FEMs me van a salir distintos. Miren cuán dispares son todos estos FEMs. ¿De acuerdo? Con esto se puede pasar a la tabla de distribución. Bueno, aquí voy a darle un enter para que se recalculen mis FEMs. Y como siempre, la tabla tiene que ser capaz de correr sola. Entonces aquí debe de copiarse los factores de distribución, están todos copiados. Si yo cambio algo acá arriba, pues automáticamente la tabla tiene que cambiar, como una planilla Excel común y corriente. ¿De acuerdo? Y aquí están mis operaciones: equilibra, transmite, habiendo partido de los FEMs. Entonces en mi programación tienen que estar los momentos automáticamente cargados aquí abajo, si no, no tendría sentido todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, el FEM de 85.13, el BA, lo tengo aquí. Entonces esto se ha cargado automáticamente aquí abajo. El factor en BC es 0.4019, y lo veo aquí, BC 0.4019, y así sucesivamente todos están correctamente cargados. Una vez se hace eso, yo puedo correr la planilla con todo y la sumatoria. Y vean cómo se va haciendo el cálculo. En una hoja Excel, Excel no hace estos cálculos de esta manera. Uno cambia los datos arriba en el encabezado y automáticamente aparece, ¿no? Es instantáneo, ¿verdad? Está mucho más adaptado para este tipo de cálculos que un programa como este. Pero no importa, para fines didácticos esto está bien. Y aquí está el resultado de la distribución. El momento en A vale 0, el momento en el extremo izquierdo de B vale 187.02, a la derecha lo mismo. Y miren que acá, como este ya es un caso distinto, ya no es el ejercicio del libro que estábamos viendo antes, ya es más notoria la imprecisión por los redondeos, por los decimales. Teóricamente los momentos tienen que ser iguales, estos dos deberían ser iguales, pero no me salen exactamente iguales. Sin embargo, yo coloco mi resultado final. Entonces aquí estoy escogiendo el 187.02 y aquí también. No sería correcto, sería conceptualmente un error poner los momentos como me ha salido en el cálculo, ¿no? Entonces quizás escoger el momento más grande hubiese sido un poco más cauto. Tampoco es que la diferencia sea muy notoria, 0.71 y 0.02, pero no cierra exactamente. ¿De acuerdo? Ustedes revisando la grabación ya con calma y a modo de testear sus respectivas planillas, les pido que este ejercicio lo vean, que está mucho más interesante que los del libro. Este permite testear mejor lo que se ha programado.
Lo mismo ocurre en los otros apoyos. Miren, 173.02, aquí ha cerrado mejor. Hacia el otro lado, D, también se ve una mayor consistencia de los resultados, y finalmente en E también se aprecia lo mismo. ¿De acuerdo? Este es nuestro resultado de la distribución. Y bueno, aquí lo que falta es el diagrama de momentos como tal, que todavía hay que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para las evaluaciones, para las prácticas y demás, hay que estar preparado más para un ejercicio de este estilo, más realista que para los problemas del libro, ¿no? Los del libro están bien para entender el método y nada más. En la realidad esto es más así como estamos mostrando. ¿Ok? Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Con esto estaría ya terminando lo que son vigas, definitivamente, y nos restaría ver pórticos, que lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, por favor. No hay. Entonces, por favor, mañana conéctense con sus planillas. Tratemos de trabajar en la clase como lo hubiésemos hecho si hiciéramos nuestras clases presenciales. Generalmente estas clases yo ponía el ejercicio, cada uno trabajaba con su planilla en la clase y bueno, después comparábamos resultados, corregíamos lo que hay que corregir en la planilla, etc. Tratemos mañana de hacer algo parecido a eso, por favor. ¿Ya? Bien, señores, eso es todo por hoy. Entonces nos desconectamos y hasta mañana.